Buenos días. En nombre del Centro de Investigación y Educación en Educación y Desarrollo Humano, Siete Humano de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Trascendencia Histórica de la Independencia Nacional, en ocasión de cumplirse el 180 aniversario de haberse proclamado la Independencia Nacional. Nos complace saludar la presencia de Maestra Iris Miguelina Mendoza, coordinadora del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano, CIED Humano. Maestro Víctor Rafael Sosa Durán, director del Departamento de Estudios Generales de la Pucamaima. Maestra Petronila Dotel, especialista y maestra en Historia Dominicana, estudiante del doctorado en Historia del Caribe de la Pucamaima, tercera cohorte. De igual modo, agradecemos la presencia de las autoridades de la Pucamaima y de otras universidades que hoy nos acompañan, así como a los maestros historiadores, estudiantes y público en general interesados en esta conferencia virtual Trascendencia Histórica de la Independencia Nacional. Bienvenidos sean todos y todas. Antes de adentrarnos en la historia que dio origen a la patria libre e independiente que hoy conocemos y disfrutamos, vamos a poner esta actividad y todos nuestros proyectos en manos de Dios. Para eso solicitamos a la maestra Luz María Díaz, coordinadora de formación continua del CIED Humano Pucamaima, ofrecer unas palabras de invocación. Buenos días. Oración. Querido Padre Celestial, nos encontramos aquí reunidos para participar de esta importante conferencia, Trascendencia Histórica de la Independencia Nacional, pero no sin antes levantar nuestros corazones hacia ti, buscando tu mirada para pedir tu presencia entre nosotros. Escúchanos, Señor. Colocas las palabras e ideas correctas en el pensamiento de la conferencista y no salga de nuestros corazones para tener la humildad de escuchar, la atención para comprender y el amor para aceptar el parecer de los demás. De esta manera, nuestras dudas, inquietudes y opiniones podrán ser constructoras de soluciones y en ese sentido poder crecer en conocimiento sobre nuestra independencia. En ti confiamos, mi Señor. Amén. Amén. Gracias a Luz María Díaz por ofrecernos tan significativa oración. De inmediato damos paso a la maestra Iris Miguelina Mendoza, coordinadora del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano, CIED Humano, quien nos ofrecerá las palabras de bienvenida. Buenos días, maestro Víctor Rafael Sosa Durán, director del Departamento de Estudios Generales de la Pucamaima, maestra Petronila Dotel, especialista y maestra en Historia Dominicana, doctorante de Historia del Caribe de la Pucamaima en su tercera cohorte, maestros, historiadores, estudiantes, autoridades de la universidad y de otras instituciones de educación superior que nos acompañan, señoras y señores, muy buenos días a todas y a todos. En nombre del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano y del Departamento de Estudios Generales de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su presencia y participación en este significativo evento. En este mes de la patria, en el que celebramos con orgullo nuestra identidad y nuestra historia, es un momento oportuno para reflexionar sobre los acontecimientos que sellaron el inicio de nuestra independencia. Además, este evento adquiere un significado todavía mayor, pues es el preámbulo de una serie de actividades que desarrollaremos con motivo del 20º aniversario del CIED Humano y lo vamos a celebrar a partir de hoy y durante todo este año 2024. Nosotros vamos a trabajar en diferentes actividades encaminadas a la promoción de la educación,
la investigación y el conocimiento en nuestra comunidad académica y dirigidas a un público general. Esperamos que esta jornada sea enriquecedora y que nos permita profundizar en el conocimiento de nuestra historia como nación y de cómo ésta sigue influyendo en nuestro presente y también en nuestro futuro. Para tales fines, nos acompaña en el día de hoy la maestra Petronila Dotel, una destacada especialista en historia dominicana, cuya experiencia y trayectoria enriquecerá nuestras reflexiones sobre este tema tan fundamental. Antes de despedirme, quiero agradecer al maestro Víctor Sosa, director del Departamento de Estudios Generales de la Pucamaima, por acompañarnos en la organización de esta actividad. También quiero agradecer a la Unidad de Comunicaciones del CIET Humano, que ha puesto todos los esfuerzos para que esta actividad sea de la más alta calidad. Sin más preámbulos, comencemos en esta travesía juntos hacia un mayor conocimiento y aprecio por nuestra independencia y nuestra identidad como dominicanos y dominicanas. Tengan todos un feliz resto del día. Reciban nuestra más cordial bienvenida. Gracias a la maestra Mendoza por sus palabras. En estos momentos escucharemos al maestro Víctor Rafael Sosa Durán, director del Departamento de Estudios Generales de la Pucamaima, quien tiene a cargo la contextualización de esta conferencia organizada en ocasión de conmemorarse el 180 aniversario de la Independencia Nacional. Adelante. Muchas gracias. Al iniciar quisiera saludar a Iris Miguelina Mendoza, coordinadora general del Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano, CIET Humano de nuestra Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. A Petronila Dotel, maestra de larga data, especialista en historia dominicana, nuestra conferencista de hoy. A las autoridades universitarias, a los estudiantes de la Pucamaima y de otras universidades que nos acompañan en esta actividad. Buenos días. Han transcurrido 180 años desde que un grupo de hombres y mujeres, sacrificando todo lo que tenían, incluida la vida, se organizó en pos de lograr la separación de la parte este de la isla y construir en ella un país. Con sus altas y bajas, esta nación se ha mantenido y por ello hoy el Centro de Investigación en Educación y Desarrollo Humano, CIET Humano, y el Departamento de Estudios Generales de la Pucamaima, enmarcados dentro de la formación integral, que es uno de los valores que sustentan la estrategia educativa de la universidad y que, sustentado en su práctica, buscamos proporcionar una educación transformadora y de calidad. Han organizado esta conferencia para que, de la mano de la maestra Petronila Dotel, podamos fortalecer los conocimientos que sobre la trascendencia histórica de la independencia nacional poseemos. Es la intención que ésta sirva para los propósitos antes mencionados. Y por la pericia de la maestra Dotel, estamos seguros que así ha de ser. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Víctor Rafael Sosa Durán, director del Departamento de Estudios Generales de la Pucamaima. A seguida, nos complace presentar a la maestra Petronila Dotel, nuestra conferencista invitada del día de hoy. La maestra Dotel Matos cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector educativo. Es especialista en historia dominicana. Es licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales, graduada cum laude de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
La maestra Petronila Dotel es especialista en desarrollo curricular basado en el enfoque por competencias. Cuenta con certificaciones en educación a distancia y en educación virtual. Además, con estudios superiores en educación básica. Actualmente es asesora del área de ciencias sociales del MINER. También es coordinadora y maestra adjunta de la Cátedra de Historia Dominicana de la Escuela de Historia y de Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y es miembro del Consejo Editorial de la revista de historia Ecos de la UAS. Es miembro de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Historia y Geografía. Fue directora de la Escuela de Adiestramiento de Personal Docente y Administrativo de la UAS. Ha publicado varios artículos en la prensa nacional y revistas especializadas. Y es autora de varios libros, cuadernillos y guías didácticas para docentes y estudiantes. Actualmente está cursando en la Pucamaima el doctorado Historia del Caribe en su tercera cohorte. Les invitamos a disfrutar de los contenidos que la maestra Petronila Dotel hoy nos trae, aprovechando para decirles que pueden ir anotando sus preguntas y al finalizar la ponencia se dispondrá de un momento para que la maestra Petronila responda algunas inquietudes sobre la trascendencia histórica de la independencia nacional. Escuchemos, por favor. Bien, muchísimas gracias. Quiero saludarles a todos y especialmente a las instituciones que dentro de esta prestigiosa universidad están coordinando esta importante actividad. Saludo al director del Departamento de Estudios Generales, al licenciado Víctor Rafael Sosa, a Iris Miguelina Mendoza y con ellos a todos y a todas las autoridades de esta universidad hermana. Universidad que ya es mía porque soy estudiante de este doctorado, pero también he participado como docente en una maestría, en la maestría de Historia del Caribe. Bueno, impartir, dar clases ha sido parte de mi vida en estos años. Así que para mí es un honor estar en esta universidad y poder compartir con tantas personas un tema que a simple vista parece simple y como que ya sabemos, pues se habla de la trascendencia de la independencia nacional y el solo hecho de ser una independencia ya es trascendente de por sí. Sin embargo, el momento es propicio para que podamos hacer una mirada al hecho, aclarar quizás algunas conceptualizaciones y sobre todo que esto sirva de motivación, de inspiración para continuar esa obra que hace 180 años la hicieron realidad hombres y mujeres que estaban bien claros, la mayoría de ellos, de que debíamos saltar o pasar, subir a ese escalón que da llegar a convertirnos de un pueblo sin nombre quizás y ponernos a la altura de la civilización o de las ciudades, de los pueblos que querían la autodeterminación y enrumbar su destino de manera propia. Y es básicamente lo que quiero plantear, cuál es la trascendencia de un hecho que marcó y sigue marcando nuestro presente. Haré una disertación en la que voy a combinar un poco alguna presentación en la medida que pueda. No quiero dejar de leer porque le decía al principio que como historiadora o como maestra regularmente hablamos mucho, así que yo voy a hacer una combinación de lectura y presentación para mantener la tesis que estoy sustentando en esta actividad. Empiezo diciendo que cuando hablamos de hechos históricos, hablamos quizás de cosas hasta cierto punto conocidas, pero vale la pena refrescar un poco la memoria de lo que es un hecho histórico y de lo que es trascendencia y de por qué este hecho de nosotros, los dominicanos y dominicanas, constituye un hecho
realmente trascendente. Revisando un poco lo que han escrito sobre lo que es la historia y sus hechos históricos, tengo aquí una reflexión de una educadora argentina. Ella dice que los hechos históricos son aquellos elementos reales que constituyen, obviamente, la materia o el punto de partida de la historiografía. O sea, lo que diferencia a un historiador de otro escritor es justamente que él tiene que hablar, escribir, investigar hechos que fueron ya en tiempos no presentes. Entonces, la teoría y la filosofía de la historia han mostrado que el hecho histórico es él es un constructo social. O sea, el hecho histórico tiene como dos características. Es de por sí un acontecimiento, es un hecho que se va ejecutando en un proceso, en un tiempo, en una realidad especial, pero también ese hecho es un constructo que tiene que pasar por un proceso de intelección, de interpretación. O sea, los hechos históricos están ahí, ocurrieron, pero si no son mirados por un historiador, a lo mejor pasan desapercibidos. Es el historiador el que le da vida a eso. Y le da vida en tanto que lo recrea y lo interpreta. Por lo tanto, hay una construcción teórica a la hora de ver el hecho histórico. Esto significa entonces que los hechos históricos, en mi interpretación, esa ocurrencia doble que tienen, van explicando y van dando cuenta de todo el devenir de un pueblo, y hay que verlo entonces en una faceta multilineal, multicausal, y no es posible ver el hecho histórico de manera aislada. Hay que verlo en un constructo social y fruto de varios factores. Los hechos y acontecimientos históricos transcurren en tiempos diversos. Son la vida de los y las historiadoras. Los mismos tienen vida en una línea temporal que el historiador francés, un gran historiador francés, Fernando Braudel, de la Escuela de los Anales, clasifica esos hechos en hechos de corta duración, en hechos de larga duración y en hechos de mediana duración. De esa manera, cuando el análisis de la historia se hace pensando en la estructura, es decir, en los elementos que enmarcan los linderos económicos. Cuando somos capaces de analizar un hecho histórico pensando en cómo la economía influyó, las condiciones económicas, los aspectos geográficos, cuando hacemos ese tipo de análisis, entonces, según Braudel, estamos hablando de hechos de larga duración. Y cuando entonces estamos hablando de hechos episódicos, según Braudel, estamos hablando entonces de hechos de corta duración. Y hay hechos que tienen que ver con un momento específico, con una coyuntura. Esta forma de entender la temporalidad en la investigación histórica vino a romper la larga tradición de investigación con un fuerte énfasis en el evento, en lo que ocurre en el momento. Y esto es importante para nosotros poder entender nuestro proceso libertario. O sea, la historia no se limita solamente al episodio, al acontecimiento inmediato, sino que trata en esa nueva visión de la historia de los anales de ver los hechos con una manera mucho más global, en un tiempo de transcurrencia mucho más abarcadora. Pero esa visión que tiene ese intelectual francés, que junto a otros van a abrir un nuevo escenario en el estudio historiográfico, al aportarnos no solamente esta clasificación del tiempo histórico para que tengamos una visión mucho más completa de lo que es el evento en sí, sino que otros historiadores de la Escuela de los Anales nos van a permitir historiar elementos que a lo mejor
bueno, que tiempo atrás era imposible de que fueran capaces de llegar a lo que es la intelección de la historia, al análisis. Estábamos acostumbrados a una historia que solamente narra acontecimientos grandiosos o acontecimientos de carácter político, dejando de lado otros temas que gracias a la irrupción de la Escuela de los Anales van a ser vistos como parte del análisis de la historia y de los historiadores. Pero esa visión que tiene Braudel, en cierta medida o en gran medida, también es compartida por un gran historiador dominicano, sociólogo, maestro, el profesor Juan Bosch, quien va a definir y coincide con Braudel cuando dice: los hechos históricos se diferencian de los corrientes o comunes en su perdurabilidad. Dice Juan Bosch, palabra que significa larga duración. Y en su caso, perduran durante siglos y siglos en la memoria de la humanidad o de un pueblo. O dicho de otra manera, los hechos históricos son aquellos que no se pierden en el olvido de las generaciones que van heredando su conocimiento. Así son los hechos históricos. Una acción o un conjunto de acciones que es el resultado de varios acontecimientos y que representan esa característica fundamental de que perduran, están presentes en la memoria colectiva, sirven de guía, sirven de marcadores, sirven también de enmarcadores a un colectivo social. Entonces, si vemos esa posición o este análisis que hace Juan Bosch, en el cual él ve algunos hechos corrientes o lo llama usuales, es probable que se refiera a los hechos de carácter episódicos, a lo que Braudel ve como hechos breves, los cuales han sido el insumo de la historia tradicional. Aquí hay una crítica a la historia tradicional que se queda solamente recordando el hecho episódico, la efeméride, y no se trasciende a lo que es el hecho histórico como un constructo y como una síntesis o el efecto o la consecuencia, el resultado, mejor dicho, de varios acontecimientos o varios fenómenos. En ese sentido, esa historia que nos ha acostumbrado a ellos, perdiéndose de esa manera toda la complejidad que encierra el análisis de los hechos en su larga duración. Para Braudel, y tal parece que para Juan Bosch, también el acontecimiento histórico es el acontecimiento explosivo, el detonante, o sea, lo que empieza. Echa humo, dice Braudel, es el acontecimiento echa tanto humo que llena la conciencia de los contemporáneos, pero apenas dura, apenas se advierte su llama. Sin embargo, a esa visión quizás un poco negativa de Braudel se inclina más por el análisis del hecho histórico en su larga duración y ve con bastante crítica lo que sería el hecho episódico, el acontecimiento en sí. Sin embargo, volviendo a la historiadora argentina que yo cité, ella afirma que el acontecimiento nos transmite la idea de aquello que llega a ser. Y además dice, lejos de ser rupturas discretas que hacen estallar la continuidad del devenir histórico, los acontecimientos constituyen nudos complejos de factores de diversa naturaleza que se imbrican con desarrollos anteriores y posteriores. Esta historiadora ve el acontecimiento de forma un poco más dinámica que lo que plantea Braudel en su planteamiento de esa durabilidad, de esa temporalidad a la hora de analizar el hecho histórico. En ese sentido, cabe preguntarnos entonces, ¿qué tipo de hecho histórico fue el acaecido ese 27 de febrero en la isla de Santo Domingo? ¿Se puede enmarcar ese hecho en una fecha, en una cronología? ¿Pueden en verdad los hechos históricos
encerrarse en una línea temporal tan precisa. Eso sería como parte de la reflexión que quiero dejar. ¿Qué tipo de hecho histórico? ¿Es solamente el 27 de febrero un episodio más? ¿Es un acontecimiento más? ¿O realmente tiene el calado de hecho histórico? Y los hechos históricos se pueden enmarcar en una fecha. Realmente la cronología es importante, pero los hechos históricos, cuando son hechos históricos de verdad, trascienden la cronología. Entonces, la independencia nacional fue un hecho histórico trascendente, es la afirmación que hago sin lugar a dudas. Y aquí entonces podemos ver lo que dice la Real Academia de la Lengua sobre lo que es trascendencia. Regularmente cuando hablamos de trascendente hablamos de algo determinante, de algo sustancial, de algo fundamental. Entonces, la Real Academia de la Lengua nos dice que lo trascendente es penetración, perspicacia. También es resultado de índole grave o muy importante. Además, aquello que está más allá de los límites naturales. Es decir, lo trascendente es algo grandioso, rompe los esquemas, se desborda. En ese sentido, lo que trasciende tiene gran significación, que va más allá de toda perspectiva real, es algo que no se esperaba. Lo trascendente es todo aquello que asociamos con esos sinónimos que vimos ahorita de significativo, fundamental, determinante, esencial. Todo eso se resume en nuestra independencia nacional. Entonces, partiendo de que un hecho histórico es un conjunto de características que nos van a dar una realidad, y partiendo de que lo trascendente tiene que ver algo significativo, impactante, inesperado, que rompe los esquemas de lo normal, puedo entonces decir que nuestra independencia es un hecho histórico, trascendente. ¿Y por qué? Primero, porque la idea de independencia, si partimos de que la palabra trascendencia es penetración, como dice la Real Academia, realmente la independencia, el hecho de la proclamación, tanto el episodio, el acontecimiento que se fue convirtiendo en un hecho histórico, penetró el alma del pueblo dominicano. Pueblo este que apenas empezaba a madurar sus ideas sobre la perentoria necesidad de insertarse en el camino que desde hacía varios años había marcado las antiguas colonias o dominios de Hispanoamérica. Y más aún, que desde hacía 40 años ya habían trazado los vecinos de la parte de Haití. O sea, nosotros teníamos ahí bastante ejemplos ya de pueblos que habían logrado llegar a esa meta, a ese gran sueño de ser independiente y convertirse en república. Entonces, el ejemplo de Haití, que hacía 40 años, donde negros y mulatos decidieron coronarse con la gloria, convirtiéndose por lo menos en la primera república libre de Latinoamérica. La independencia nacional también fue una acción perspicaz, lo cual equivale a decir que fue sagaz. Este hecho marcó la clarividencia de un pueblo que supo con astucia escalar a la cima de la victoria en combates desiguales, con un ejército formado al calor de la lucha. Un ejército, ¿qué ejército? Mejor dicho, campesinos mal armados, labradores, gente sin formación militar, pero eso sí, fornidos con una idea, la idea de la autodeterminación, de ser libre. Eso fue lo que más animó. Fue como peleamos con más estrategias de autodefensas y habilidades que con armas, porque ¿qué armas teníamos nosotros para eso? Eso no quiere decir que no hubo, claro que sí. La independencia nacional
fue, como dice la definición de la Real Academia de la Lengua, resultado, consecuencia de índole grave o muy importante. Así es nuestra independencia. Nuestra independencia fue resultado de un largo proceso de maduración. O sea, cuando llegamos al 27 de febrero, ya había un pueblo, y ese pueblo a lo largo de siglos fue creando las condiciones inconscientes para que en este 27 de febrero se diera una acción consciente y de gran calado. ¿Por qué? Porque allí se estaba ya creando, gestando no solo una separación, sino la creación de un Estado y un Estado democrático, que no era cualquier Estado, en un país o en una porción de la isla que había tenido tantas dificultades. Entonces, así nuestra independencia fue ese resultado de ese gran proceso. Y no crean que nosotros llegamos a la independencia así, de manera fácil. Y que lo que pasó, por ejemplo, el 16 de julio de 1838, porque ahí con la Trinitaria, con la formación de esa organización, se pone de manera concreta, tangible ya el hecho, porque para lograrla había que organizarse. Y la creación de la Trinitaria es el hecho más contundente de cara a ese camino hacia el 27 de febrero. Pero yo entiendo que hay hechos del pasado que fueron como alumbrando quizás a las mentes más preclaras a los líderes, sobre todo a Juan Pablo Duarte, porque yo creo que se dieron acontecimientos anteriores que es importante que lo tomemos en cuenta para entender que lo que pasó el 27 de febrero fue la acumulación de varios factores donde se dieron pequeños brotes, por lo menos de separación, de salir de España. Y yo me remonto aquí a que en 1808, en la llamada Junta de Bondillo, porque aquí tuvimos, cuando entramos al siglo XIX, que es el siglo de nuestra independencia, vamos a ser fruto de lo que pasó en 1795 con el Tratado de Basilea, que allí se dio también bastante muestra de inconformidad. El Tratado de Basilea nos coloca como posesión francesa. Y aquí tuvimos, fruto de eso, el gobierno de Luis Ferrán, pero antes tuvimos a Toussaint. Pero en 1808, dominicanos decidieron en ese momento separarse de Francia. Y se dio una interesante junta en Bondillo, donde los sectores, los grupos dominicanos, en este caso los líderes, los que estaban en la contienda, tuvieron la oportunidad de separarse de España y proclamarse libre, como lo habían hecho ya otras colonias u otros dominios de España en América. Pero el sector encabezado por Ciriaco Ramírez planteó la posibilidad de una independencia o de una separación. Sin embargo, el sector atero que encabezaba Juan Sánchez Ramírez se opuso. Entonces, allí comenzaron dos cosas. Allí comenzó la idea de que era posible una separación, pero al mismo tiempo se enfrentaron los sectores que van a ser como los marcadores de nuestra historia. Esa pugna entre liberales y conservadores que va en cada momento de nuestra historia a tener su representación en personas concretas y en acciones concretas también. Así que Sánchez Ramírez, incapaz de afectar mínimamente sus intereses de clase, eligieron la antipatriótica idea de volver a cobijarse bajo el dominio de España, justamente cuando los países de América del Sur estaban construyendo una Hispanoamérica libre. Me atrevo a ir un poquito más lejos para que veamos que esto fue un proceso largo. El proceso de la independencia inició tal vez, digo yo, como una nebulosa ideológica, cuando los habitantes del Valle de Guava, dirigidos por el mulato Hernando de Montoro, se rebelaron en contra de la nefasta idea de trasladar a los habitantes de la llamada Banda Norte en 1605 y 1606. Allí en Guava, en Hernando de Montoro, inició nuestro glorioso camino hacia la independencia, porque la independencia va a ser una labor de un pueblo
Pero ese pueblo comenzó a formarse, diríamos que a final del siglo XVI, y en el 17, a mediados del siglo XVII, ya teníamos un conglomerado que era propiamente nuestro, criollo, que había logrado sintetizar las influencias o las experiencias de los tres grupos étnicos que dieron origen a lo que es el pueblo dominicano. A partir del siglo XVII se va a ir formando un pueblo con unas características muy peculiares, diferentes al resto del continente, porque aquí en el 17 se cayó la economía de plantaciones y se fue gestando otro modelo económico. Un modelo económico basado en pequeños productores, en prácticamente una economía de pastoreo, de una economía bastante pobre y precaria, pero ahí comienza a forjarse el carácter nacional. El hecho más cercano a la fecha que nos ocupa es la que se da el 1 de diciembre de 1821, donde José Núñez de Cáceres dio un paso de avance en la idea de crear la patria. Su obra, considerada efímera de hecho, pero dejó claro la idea de que ya no era posible seguir bajo la tutela de España. Y ese quizás es el gran aporte que tiene lo que conocemos como la independencia efímera. La conciencia que van a tener sectores de la aristocracia colonial, de los sectores dominantes, de que no era posible seguir con España. Por lo menos eso ya se puede considerar como una luz, un paso de avance en este camino, en este proceso a parir la independencia en 1844. El peldaño más claro con capacidad de crecer, florecer y cristalizarse en un proyecto no solo de separación o de independencia, sino en la gestación de un Estado bajo los perfiles de los paradigmas del Estado moderno, fue la fundación de la Trinitaria el 16 de julio de 1838. Ese año es clave, 1838. Este grupo de jóvenes, con Juan Pablo Duarte como guía, dijeron en su célebre juramento trinitario, dentro de todas las cosas que dijeron, implantar una república libre y soberana. Esa es la esencia de esa proclamación. Una república libre y soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana. Ahí donde está la trascendencia de nuestra independencia. No se trataba de una separación nada más. Es un Estado libre de toda potencia extranjera. Y más adelante dice Duarte, o que se hunda la isla, lo cual expresa, primero, una claridad de que esto no es una lucha solamente para salir de la opresión del pueblo, del gobierno haitiano. Esto es un proyecto de país. Y este proyecto de país tiene que reafirmar la libertad y la soberanía como banderas. No es una lucha étnica o no es una lucha racial solamente, no es una lucha meramente ideológica, es la construcción de un proyecto que sobrepasa las condiciones mismas del pueblo. Entonces, ahí estaban expresando el nacimiento de una república, y esto significa un Estado basado en las leyes. República, un Estado basado en las leyes. Un Estado garante del bienestar del pueblo, por eso hablaba de una república libre y soberana. Un Estado promotor de la participación, forjador de ciudadanos. O sea, Duarte no pensó crear una monarquía, un Estado libre y soberano, porque el concepto de república te dice a ti de una vez que estamos hablando de participación, de derechos y de ciudadanía. Entonces, cuando se habla de república, se proclama entonces la creación de un modelo de gestión estatal donde la relación gobernantes y gobernados no es solo de sumisión, de subordinación, sino de libertad y participación. El concepto de soberanía que expresaron los trinitarios da fe del grado de aspiración
al cual querían llegar muchos de aquellos prestigiosos hombres y mujeres. Por eso, nuestra independencia de 1844 es un hecho histórico que ha de verse como un resultado de acumulación de ideas, de experiencias, muchas de ellas abortadas, fracasadas, pero que fueron generando poderosas herramientas para alcanzar más tarde la categoría de importante y trascendente. Uniendo este concepto de trascendencia que nos ofrece la Real Academia y que nos ofrece tanto Braudel como Juan Bosch, de que el hecho histórico, nuestra independencia es trascendente porque, tal como lo reafirma, perdura en la memoria del pueblo dominicano y perdura, ¿verdad?, por lo que implicó, porque los hechos históricos se diferencian de los corrientes, dice Juan Bosch, por esa perdurabilidad. Y hoy, que llevamos 180 años de aquel gran acontecimiento, el mismo está muy presente en cada dominicano, sobre todo en aquellos hombres y mujeres que con su trabajo honesto y entusiasta siguen el ejemplo de los padres y madres fundadoras y fundadores de nuestra nación y de nuestra nacionalidad. La trascendencia de nuestra independencia radica además en que la misma se da en un pueblo sin madurez política, un pueblo que abraza la idea y se suma a la obra emancipadora. Cabe preguntarnos entonces, ¿cómo era el pueblo dominicano en 1844? ¿Realmente estaba preparado el pueblo? ¿Había esa madurez? ¿Había la necesidad de la separación era evidente, pero convertirse en un Estado libre, independiente y soberano, todavía no estaba muy claro eso. Era un pueblo pobre, muy pobre, formado en su mayoría de campesinos, con un alto nivel de analfabetismo. Muchos de nuestros campesinos habían sido esclavos o eran libertos, todavía no tenían esa conciencia, yo diría, muy clara, ni de nación, ni de pueblo, ni mucho menos de ciudadano. Esas peculiaridades nuestras, ¿eh? Entonces, aquí, por ejemplo, la abolición de la esclavitud se dio en dos momentos clave. La primera la hace Toussaint en 1801 y luego Boyer en 1822, cuando se da su llegada aquí o la ocupación que se va a dar en un contexto donde confluyen elementos internos nuestros, muy nuestros, y también la misma política exterior de Boyer, que erróneamente trazó la idea de unir estas dos partes de la isla. Entonces nuestros campesinos todavía tenían, para mí, el siglo XVIII va a marcar el nacimiento de Liberto, pero el Liberto es ese antiguo esclavo que lo que quiere es que lo dejen tranquilo. Su participación como ciudadano, o por lo menos como sujeto, no estaba muy bien definida. De mentalidad sumisa, huidiza, el origen del campesino dominicano todavía permeaba en los sectores más empobrecidos. Pero la falta de formación política y la claridad ideológica también era un componente que incluía a los sectores dirigentes. Las clases directoras, como las llamó más adelante Pedro Francisco Bonó, no tenían un proyecto claro de independencia, ni mucho menos de Estado, y se demostró en la Junta de Bondillo. Entonces, es más, no estaban en capacidad de gestar el Estado todavía. Los grupos más poderosos se habían acostumbrado a ser gobernados, no a gobernar. Sin embargo, arrastrados por el entusiasmo y la claridad de las ideas duartistas, temerosos incluso de que los trinitarios concretaran sus ideas liberales, se sumaron a la lucha por la separación o la independencia, como la queramos llamar. Yo creo que a pesar de estas debilidades, inclusive debilidades patentes en algunos de los trinitarios, en algunos de los trinitarios, la idea también estaba medio difusa. A pesar de esa falta de cohesión total, la independencia de 1844
1844 fue un hecho trascendente porque dejó claro la necesidad de salir no solo del dominio haitiano, sino de reafirmar o de conseguir la autodeterminación. Como enseñanza nos queda ahí en esta parte que es posible unirnos porque todos los sectores, aún con sus intereses y sus debilidades, decidieron unirse porque había una meta común, había un objetivo claro en todos los sectores. Ahí se dan puntos convergentes y esa convergencia fue la que fusionada a otros puntos de encuentro fortalecieron la idea de nación y la idea de Estado-nación. Esa hay otra gran importancia, la independencia del 1844, el fortalecimiento de esa identidad nacional, es decir, asumirnos como parte de un colectivo con metas comunes, propias, con rasgos culturales propios, distintos y con la necesidad de asumirnos como tal. Otro hecho que se suma a estos argumentos que evidencian de forma tangible, evidente, la trascendencia de la independencia de 1844 es que la misma se convirtió en fuente de inspiración y referencia. Y ahí con estas imágenes pongo claro todos los acontecimientos que van a suceder después de la independencia están inspirados en lo que pasó el 27 de febrero de 1844. ¿Y cuáles son esos hechos? Ahí está. Caímos en la anexión por varios factores. Un sector logró la anexión. Bueno, pues ahí está la guerra restauradora para decir queremos mantener la libertad. Y entonces, cuando llegamos a la Segunda República, que ahí también se dieron momentos bastante fuertes, la soberanía fue mancillada en 1916. ¿Y qué dijo el pueblo? Aquí estamos. Y ahí están los gavilleros como respuesta contundente de que queremos la autodeterminación. Igualmente los intelectuales que estuvieron ahí buscando, luchando desde su propio escenario el conseguir la autodeterminación. Y luego, cuando logramos volver a la república, a la soberanía, tuvimos que enfrentar entonces una dictadura oprobiosa, que es parte, ¿no? Porque la república no solamente tiene que ver con la parte formal de ser soberano, si internamente no se crean las condiciones para una vivencia equilibrada y justa, democrática, entonces la lucha interna se manifestó durante la dictadura de Trujillo en salir de ese régimen oprobioso. Y ahí está la lucha del pueblo. Ahí tenemos las expediciones del 59 y tenemos la expresión a través de Manolo y Minerva de un grupo y de una inspiración juvenil para el rescate de la democracia o para crearla en el siglo XX. Y se constituye entonces el movimiento 14 de junio y esa juventud del 59 en el 60 como un referente inspirados en las ideas de Duarte, en lo que pasó el 27 de febrero. Y el otro hecho de marca pueblo, marca país, como inspirado también en esas ideas duartistas, está la Revolución de Abril. Y yo diría que todos los hechos que estamos haciendo, cada manifestación del pueblo, porque este pueblo sigue luchando, estamos ahí bajo la luz que significó el 27 de febrero de 1844. ¿Por qué? Porque Duarte lo dijo, mientras hayan hombres sin juicio y sin corazón que conspiran contra la salud de la patria, hay que seguir construyendo la verdadera nación, el verdadero Estado. La trascendencia de la independencia de 1844 está además en el hecho de que fracciona nuestra historia en un antes y un después. Nuestra historia como república, ¿Por qué? Antes, bueno, pues éramos dominio de España, estuvimos casi bajo el dominio inglés, porque la guerra, lo que pasó, por ejemplo, la llamada guerra de Reconquista, ahí los ingleses estuvieron en un acuerdo que casi
penetran de manera directa al territorio, se dieron acuerdos de colaboración para poder, ellos fueron parte de ese triunfo, pero tuvimos bajo el dominio haitiano. A partir de 1844, o sea, vamos a hacer república y la lucha que se van a hacer es dentro del marco de que somos un Estado que está buscando su autodeterminación, un país que aunque vio su sueño truncado, muchas veces supo levantarse o por lo menos levantar esa bandera de lucha trazado por los independentistas de febrero. Y hoy seguimos luchando porque tenemos fuerzas internas que nos hacen, fuerzas internas que nos están haciendo girar de forma ayecta, ¿no? A potencias imperialistas del cual giramos y siguen determinando nuestra vida interna. Entonces, la independencia nacional es ese ejemplo del 27 de febrero, sigue marcando nuestro presente y se convierte en nuestro referente obligado para seguir logrando lo que en aquella ocasión no se pudo cuajar bien. La independencia dominicana fue una acción audaz, incluso lo reconocen muchísimos intelectuales y escritores de esa época y del presente. Un conjunto de acciones que, mejor dicho, examinándola con hoja del presente, no, yo entiendo que no se pueden cerrar en esa cronología de que nuestra independencia fue en 1844 y ya, sino que es una fecha que sigue, el hecho sigue marcando porque allí en el 44 no quedaron todos los elementos que los trinitarios querían lograr y por lo tanto hay que dejarla abierta porque sigue todavía llamándonos y reclamándonos que continuemos la acción del 27 de febrero. La proclamación del 27 de febrero se dio, por ejemplo, para decir algunos de los inconvenientes que se dieron allí, se dio en presencia del cónsul francés Saint-Denis, quien alertaba la idea de mantener el protectorado francés, el plan Levasseur que se había firmado el año anterior por un grupo de dominicanos. O sea, en 1843, un grupo de dominicanos, donde estaba Buenaventura Valle, llamados afrancesados, ya habían firmado un pacto de protección para que Francia ayude. Y en la mente de esos sectores dirigentes altos, la idea de una independencia sin la ayuda de Francia, eso era para ellos imposible. Entonces el cónsul francés Saint-Denis estuvo ahí dirigiendo, haciendo acciones, monitoreando procesos. Es decir, la independencia nuestra se da bajo la mirada del coloso imperialismo francés, quien no solo tenía ya un acuerdo con un sector, los llamados afrancesados, sino que tenía presencia militar en aguas dominicanas. Además, el dominio de los además tenía el control del dominio de los sectores conservadores. O sea, nuestra independencia se da por esa unión de los conservadores y liberales, pero ellos están en unión con los franceses, muchos de ellos. El historiador Roberto Casá expresa de manera clara cómo se da ese contexto ahí. Dice, en esos días, como se ha referido, circulaba por el litoral una flotilla francesa que tenía base en Martinica bajo el mando del contraalmirante de Mojes. Este procuró dejar claro, sin embargo, que el poderío naval de su país se ponía al servicio de la causa de los dominicanos, como tuvo ocasión de poner de manifiesto un poco después en la bahía de Neiva. Para los conservadores, la presencia de unidades francesas en las aguas territoriales constituye el recurso crucial para enfrentar la hostilidad de los vecinos. Desconfiaban de la capacidad bélica de los dominicanos pobres. Su falta de conciencia nacional se traducía en derrotismo insalvable, pues estaban penetrados de la certeza de que carecían de los medios para oponerse a la inevitable agresión. Los aprestos militares se contemplaban más que como un recurso para ganar tiempo hasta obtener el apoyo, el respaldo extranjero. Saint-Denis, el cónsul francés, contribuyó a externar o a extremar este estado de opinión. De sus despachos se obtiene el dato de que alentaba que el nuevo gobierno
se plegara a las conveniencias de Francia. Este punto de vista no era únicamente compartido por conservadores, sino también que lo asumieron muchos otros sectores que consideraban que no había medios al alcance para frenar una avalancha arrolladora de tropas provenientes de la parte oeste. El problema atravesó en adelante el nudo, ¿no?, de la política a seguir. Es decir, nacimos con problemas, nacimos con amenazas externas y con amenazas internas. Sin embargo, las ideas de los trinitarios sobrepasaron incluso esas posiciones conservadoras. ¿Por qué? Porque lo que ellos se estaban reafirmando era que era imposible volver al colonialismo, a todo tipo de opresión. Los trinitarios contagiaron tanto que estos sectores liberales tuvieron que sumarse y, a pesar de que tomaron el control, porque nuestros trinitarios fueron desplazados, tuvieron que hacer concesiones al estado de libertad que planteaban los trinitarios. Entonces, es evidente que la independencia va a ser un referente, un elemento de motivación, una obra audaz, una obra que todavía hay que seguir reflexionando y levantando, porque como hecho histórico sigue caminando, sigue su tiempo no concluye. Y no concluye porque estamos todavía necesito una remirada, hay que volver a mirarlo. Y yo le llamo a eso desafío. Y voy a ir ya concluyendo para escuchar algunas de sus preguntas. ¿Cuál es el desafío que tenemos de cara a un hecho que nos abrió la puerta hacia el mundo de las civilizaciones, vamos a decir, de la democracia, la creación del Estado Nacional? Nos abre la puerta a organizarnos como país, como Estado democrático, con todos los problemas que yo implicaba, pero es un referente, una acción contundente que nos colocó y nos dio lo que somos hoy, la República Dominicana. ¿Dónde está para mí el desafío que tenemos en el presente? Primero, las instituciones educativas desde la primera infancia. Yo entiendo que hay que acostumbrar a la idea de que no basta la celebración folclórica. Hay que acostumbrar al patriotismo verdadero, salir un poco del patriotismo bullicioso, que es bonito, ¿eh? Hay que seguir cantando el himno, cantando y tocando, reforzando nuestra identidad, hablar poesía, subir la bandera, esos actos patrios hermosos que hacemos y que yo hice mucho en la escuela, pero esos actos patrios hay que darle una visión del presente y hay que convertirlos yo diría, en el resultado de un proceso de reflexión en las aulas, de tal manera que el estudiante sepa que eso es parte del homenaje a la patria. Eso es parte, porque el verdadero patriotismo se convierte son acciones cotidianas en el día a día que dan cuenta de que somos ciudadanos. Entonces se requiere que cada efeméride se convierta en una ocasión para reforzar los desafíos que tenemos en el presente. Porque la historia solo sirve para eso, para ser un referente. Pero la historia es accionar hoy para esa construcción que queremos de sociedad se dé, pero con la práctica del presente. Entonces, la idea de los actos patrios, de las celebraciones folclóricas, tiene que estar acompañada de una visión clara de que eso es una parte, de que el homenaje a la patria se hace en el día a día, en el aula, en la calle, en los tapones, en la lucha, en la construcción de una sociedad incluyente que tome en cuenta todos los sectores. Es decir, construyendo una ciudadanía activa que sobrepase el folclore, que se asuma como ciudadano. Ya yo sé que soy ciudadana, que tengo mis derechos, pero activa, no es cualquier ciudadanía que estoy proponiendo. Es una ciudadanía consciente,
con memoria histórica, con referentes éticos, con un referente tan paradigmático como fue la independencia de 1844, un hecho histórico dirigido o iniciado por jóvenes que va sumando a todos los sectores, sin importar edad. Eso fue la noche del 27 de febrero, fue una noche de alegría donde la gente salió cuando se vio ya, después que se dieron esos pormenores que todos sabemos, la gente acudió y apoyó a los trinitarios. Pero no podemos olvidar de que el sector conservador tomó el mando, desplazó a los trinitarios y entonces construyó una ciudadanía, o no construyó ciudadanía, construyó seguidores sumisos, gobiernos autoritarios que totalmente van a desdibujar lo que se planteó y lo que se quiso ese día, porque lo que se quería era eso, una ciudadanía activa. Y quiero aquí resaltar, para ir concluyendo, lo que decía Roberto Casá, historiador que admiro muchísimo. Desde el momento en que se produjo el imperativo de la autodeterminación, aunque con paréntesis pasajeros, 1844 se tornó en el punto de referencia de un logro considerado auspicioso, salvo para minorías dirigentes que se tenían estrictamente a sus intereses particulares, carente de conciencia de pertenencia a un colectivo que lo trascendía. Y esa es la grandeza de Duarte y los trinitarios, que ellos se lograron poner por encima de los intereses particulares de clase y se van a colocar como colectivo, como nación, como pueblo. Entonces, el desafío es seguir, porque como dice Duarte, mientras no se escarmienten a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos seremos siempre víctimas de sus maquinaciones. La independencia dominicana, su trascendencia está en que empezó en 1844 y abrió la puerta hacia la creación de una sociedad dominicana incluyente, realmente democrática, que se afiance la ciudadanía activa para con esos ejemplos de hombres y mujeres construya una patria nueva. Y se requiere que nosotros, los profesores de historia y los historiadores, volvamos a la independencia, que como intelectuales de la historia podamos ver el hecho y entonces, a la luz de las corrientes historiográficas modernas, poder volver al hecho y entonces analizarlo nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque la participación del pueblo sigue un poco difusa. La participación de la mujer parece muy limitada. Tendríamos que revisar lo que significa participar, porque coser es un hecho importante, aportar dinero, llevar mensajes, pero la historia no lo ve como un hecho histórico, porque estamos muy penetrados de esos hechos históricos, políticos y militares, de esos hechos episódicos, de acontecimientos que no sobrepasan el calado o la verdadera visión de una historia que analice el proceso, que analice la continuidad, que analice las rupturas. O sea, estamos compelidos a una nueva historia que presente al pueblo como principal sujeto, que vuelva a mirar a sus dirigentes y que los coloque en el umbral que debe colocarlos a todos. Muchísimas gracias. Agradecemos a la maestra Petronila Dotel por compartirnos esa memoria de eventos y datos maravillosos, por dejar en nosotros el interés de querer conocer el recorrido de nuestros antepasados y remontarnos en una cronología de hechos, recordando los nombres de tantos héroes y heroínas que han marcado significativamente nuestra realidad, que desde el 1844 nos marca un hito en nuestra patria. Celebramos con júbilo el 180 aniversario de nuestra historia dominicana. Gracias, maestra Petronila Dotel, por motivarnos a conocer más y mantener el compromiso de
cuidar la soberanía y la libertad en los diferentes contextos en los que interactuamos de cara a construir ciudadanía activa y responsable. Es el momento de escuchar algunas inquietudes de los participantes que hoy nos acompañan sobre los interesantes tópicos abordados por la maestra Petronila Dotel en esta magistral conferencia, la trascendencia histórica de la independencia nacional. Ahora abrimos los micrófonos para recoger las preguntas. Vemos que en el chat ya los participantes han escrito. Aprovechamos para... Tenemos una pregunta. Nos pregunta José Tejeda, maestra. Petronila Dotel, usted habló en su presentación de que en el momento de la emancipación de Haití, éramos un pueblo sin madurez política. Según su opinión, yo le pregunto, dice el señor José Tejeda, hoy tenemos madurez política para enfrentar la situación política, social y económica de nuestro hermano país de Haití. ¿Cuál es su opinión? Bueno, nosotros en estos 180 años de Estado, de vida republicana accidentada porque las dictaduras no nos han dejado cuajar la idea de la democracia y la costumbre de la ciudadanía. Somos una isla, eso es una realidad. Somos dos pueblos formados por la irresponsabilidad de dos potencias, ¿no? Somos fruto de lo que fue el colonialismo en América. Cada pueblo ha marcado su rumbo y cada pueblo tiene su realidad. Entonces, nosotros como país y el Estado Dominicano, que ha madurado bastante y que tiene una diferencia, vamos a decir, en su formación estatal con el hermano pueblo de Haití, obviamente es claro que nosotros no podemos cargar con los problemas de Haití ni de ningún otro pueblo. Eso es claro. Lo que el país necesita es una política migratoria clara. Una política migratoria clara. Y además de una política migratoria clara, yo creo que se tiene que hacer, se tiene que diseñar un plan económico de país. Un plan económico de país que utilice la mano de obra dominicana. Tenemos que dejarnos de ser hipócritas con el nacionalismo, porque aquí los que están trayendo a la fuerza laboral haitiana no somos nosotros. Son sectores bien claros y responsables. Entonces, para evitar esa migración que muchos de ellos provocan y ocupar a nuestros hombres y mujeres en las labores que vienen esos inmigrantes, el país, el Estado y la clase dirigente dominicana, junto con los gobiernos, deberían diseñar una política económica que mínimamente se parezca a lo que pasó en el siglo XVIII, cuando los gobernadores, juntamente con la política de la reforma borbónica que aquí se pudieron aplicar, se establecieron en la frontera pueblos con inmigrantes canarios y se trató de crear una especie de frontera ganadera. Eso se pudiera traer al presente con un modelo económico que fortalezca la economía dominicana de tal manera que la mano de obra dominicana quiera trabajar en la construcción. Porque esa es la manera de evitar que haya tantos inmigrantes haitianos. Y con una política económica interna que sencillamente que los dominicanos quieran trabajar en la construcción, en las labores agrícolas, y entonces con una política de gobierno a gobierno insular donde se respete lo que cada país tiene estipulado como migrante o como migración. Eso hay que hacerlo. Y eso no se hace aquí. Todos sabemos que hay un negocio alrededor de la entrada de ilegales en la frontera. Estamos
el señor Tejera, ante un Estado irresponsable que no termina de crear una figura política o leyes claras. Gobierno irresponsable que todos, no voy a decir uno, pero el país no ha tenido una política clara en los últimos años sobre todo, y han dejado, yo entiendo que el problema está un Estado que no responde a las expectativas económicas de los propios dominicanos y que prefiere que la mano de obra se vaya extranjerizando y que los dominicanos se vayan en yola o que los dominicanos se vayan a otra parte del país y que prefiere vivir de las remesas de los dominicanos y no crear una economía capaz de ofrecer trabajo bien remunerado para que los dominicanos trabajen en todas esas cosas que la mano de obra, en todos esos renglones que la mano de obra extranjera está ocupando y que la están dejando entrar de manera silenciosa y que luego entonces se hace la alaraca del patriotismo, porque eso no basta. Eso puede generar odios y problemas y enfrentamientos. Es una política estatal clara y debe darse, me gustaría a mí, que se diera en torno a relaciones de respeto de ambos pueblos, de armonía, sin incentivar odios en ninguna de las dos partes. Quizá un poco utópico, pero yo creo en eso, en no fomentar el odio en ninguna de las dos partes, pero un gobierno que pueda dialogar y que puedan establecer relaciones de respeto y quizá de colaboración, respetando la idiosincrasia de cada colectivo, de cada pueblo, porque ya se han creado, tenemos diferencias marcadas y tenemos nosotros una realidad económica que nos impide resolver problemas de otros, pero eso no significa que no podamos colaborar y estar presto a dar nuestra mano amiga. Es cuanto. Muchas gracias. Respondiendo su pregunta, agradecemos la participación de los representantes de la Escuela de Formación en Políticas de Drogas del Consejo Nacional de Drogas. Gracias, señor Tejeda. Bien, una segunda pregunta que tenemos la hace el señor Ángel Florián. Maestra Petronila Dotel, ¿por qué no se destaca más la participación e importancia de las mujeres en el movimiento independentista? Bien, por dos razones. Primero, porque la historia es una ciencia. La hacen hombres y mujeres. La concepción historiográfica que prima en casi el mundo entero es una visión masculina. La mujer en la historia y en la historiografía está como guardadita. Se creen que los hechos históricos son solamente las guerras, lo que ocurren fuera de la casa. Todavía la historiografía no ha asumido que la sociedad es una construcción de hombres y mujeres. Entonces, la historiografía ha construido una visión historiográfica que da privilegio a los hechos militares y políticos. Y resulta que la evolución histórica o las sociedades creadas, las mujeres no han estado en la vida pública. Hemos estado en la casa y el hogar y la vida social, la vida pública se ha dado más bien a los hombres, por lo menos eso es lo que vemos hasta ahora. Entonces la historiografía no la presenta. Mira, si el historiador no saca el hecho, no ha ocurrido. No es solamente que el hecho ocurra, es que el historiador lo escriba, lo analice y lo presente. Los hechos históricos no hablan por sí solos. Tiene un intelectual, un historiador que cogerlo y explicarlo. Entonces no ha predominado una visión que entienda que la historia no es solamente lo político y militar. Que la casa, cocinar, que llevar el mandadito, el recado, esconder la pólvora en la falda, era tan peligroso como estar en una batalla, porque eso hubo que prepararlo. Que esconder a Duarte en la casa, como hizo María Baltasar de los Reyes, eso es tan patriótico y tan importante, porque al final la sociedad se construye de cosas pequeñitas y cosas grandes, pero todas son aportes. Predomina una visión de la historia
vamos a decir, excluyente. Hay un sesgo, no se destaca. Nosotros ahora estamos bajo, vamos a decir, hay ya nuevas visiones y por lo tanto sí, comienza a escribirse, hay que escribir la historia de la mujer en la historia, en la participación de la construcción. Ningún pueblo logra nada si no hay una participación de hombres y mujeres, pero no se recoge. Si no se recoge el hecho histórico, no ha pasado, no ha ocurrido. Tiene el historiador que darle vida. Entonces, nosotros estamos ahora como en esa tarea de visibilizar la participación femenina, de romper con una historia sesgada, una historia político-militar, una historia que vea el acontecimiento, que vea el hecho como el fruto, ¿no?, de varios factores y como la conjunción o la entrega de hombres y mujeres, todos participando desde diferentes escenarios y con diferentes niveles de cuota, pero todos participando, porque si no, entonces no se darían las cosas. Eso es lo que ha ocurrido más o menos en la construcción del hecho histórico, ese privilegio a los hechos de corte militar y sobre todo efemérides para reforzar esa idea de Estado-nación surgida al calor del ímpetu masculino, ¿verdad? Y ustedes ven cómo se refuerzan esos valores. Esa historia es la que nosotros estamos tratando de valorar para poderla enriquecer y mostrar una historia más completa, como decía Hostos, una historia que refleje el quehacer de la humanidad, no solamente lo que unos pocos hicieron contra otros. Es una historia de vida que recoja lo cotidiano y le dé valor, que pueda historiar cosas significativas o pequeñitas, pero que son grandes si las vemos dentro del contexto en la que ocurrieron. Es más o menos la respuesta de por qué no se da tanta participación a la mujer o no se visibiliza y se pone de manera forzada. Mire, la presencia militar de la mujer en la independencia dominicana es casi nula y no hay que forzar eso. No hay que decir que estábamos ahí, era una. Baltasar estuvo la noche 27 de febrero, luego aparece quizás incluso cuestionada. Juana Saltitopa aparece en la batalla del 30 de marzo. Mi tocaya Petronila Abreu, que aparece quizás en la batalla de Sabana Larga. Pero no hay que tener ningún miedo en decir que las mujeres no estábamos militarmente, porque ese no fue el papel que nos dio la historia, el proceso como tal. Es una sociedad que se fue formando bajo unos esquemas donde el hombre y la mujer tenían roles diferentes. Ahora, lo que sí hay que sacar es que ahí, para que se dé la independencia, hubo el aporte femenino. ¿Cómo? En acciones como esas, en aportes económicos, en ayuda, en motivación, en apoyar como pueblo lo que se hizo esa noche y lo que siguió y lo que sigue haciéndose, sin temor, sin querer igualarla militarmente o políticamente a lo que estaban dirigiendo, porque en verdad no lo estuvo. Porque igualmente tampoco se ve la participación del pueblo. Lo que se cree que la independencia fue obra de Duarte Sánchez y Mella, tres padres de la patria. Nuestra independencia estuvo dirigida por los trinitarios en un primer momento, porque después del 28 de febrero, los conservadores tomaron el mando de esa labor, de esa acción tan hermosa que tuvo lugar ese día y que empezó con la fundación de la Trinitaria. ¿Sí? Ya. Bien, ¿Alguna muchas otra? gracias, maestra. Tenemos muchas inquietudes, sí. Vamos a recoger una pregunta más. Me dicen, el maestro Danielo Laureano, ¿cómo podemos dar mantenimiento a esa democracia que le ha costado tanto a nuestros antepasados? Voy a responder con una frase de Hostos. Siempre recurro a Hostos porque me encanta su pensamiento. Acostumbrar a la idea del deber, decía Hostos. Entonces yo digo, acostumbrar a la idea de la democracia. ¿Y cómo se puede acostumbrar a la idea de la democracia? Bueno, hay que empezar en los hogares, hay que empezar en la escuela, lo que son maestros aquí, sobre todo en los primeros grados y en los últimos.
Hay actividades pedagógicas que hay que hacer, de verdad. No podemos decir que queremos una sociedad democrática políticamente si en la casa la mujer sigue con todos los quehaceres del hogar. La escuela tiene que crear clases, espacios pedagógicos donde fregar sea parte de las labores pedagógicas. Sí, yo a mis estudiantes le ponía algunas tareas, sí, medio se reían conmigo, pero claro que sí, a lo mejor hay algún estudiante aquí de San Judas de los que participaron conmigo. ¿Cómo hacíamos debates, por ejemplo, en clase, para que yo entienda que el servicio doméstico dominicano, las condiciones que se dan, son reminiscencias de la esclavitud del siglo XVIII? Y hacíamos unos debates, por lo menos para hacer conciencia de que tenemos cosas que hacer desde el aula, con acciones pedagógicas reales. No dije, ¿cómo podemos ser democráticos? Ejérzalo en el aula con clases democráticas, bien enfocadas, pero también eso hay que hacerlo asumiendo nuestro rol de ciudadanos activos. Si el Estado no es democrático, hay que crear acciones para llevarlo a la democracia. Si las elecciones es el mecanismo que tenemos, entonces bajémonos a tener buenos candidatos, por ejemplo, y asumir nosotros el reto de quizás ser candidatos también. Yo no sé si de estas fuerzas políticas, que para mí están todas desmoralizadas, sí, quizá la acción puede ser crear otros espacios políticos, otros grupos, pero la democracia no se construye en el aire, se construye con acciones verdaderas. La escuela, la casa, las instituciones educativas y una población vigilante y dispuesta a asumir el reto, porque los trinitarios, ellos no dijeron, yo quiero una república, ellos la construyeron. ¿Cómo? Con acciones concretas. Se organizaron, empezaron la propaganda, hicieron teatro, se juntaron el 28, el 27 de febrero, se unieron incluso con sectores que había que unirse y siguieron, y muchos se inmolaron. Y tenemos el caso de María Trinidad Sánchez, la primera víctima de lo que fue esa tensión que generó luchar por la democracia. El momento tiene que decirnos lo que vamos a hacer, pero hay que hacer, porque la historia son hechos que vamos haciendo en la vida diaria y que luego son recogidos por los historiadores. Creo que sería la forma. Bien, muchas gracias. Estamos muy motivados. Tenemos en el chat personas que están levantando las manos. Vamos a ver si control técnico nos permite abrir los micrófonos para que el usuario Veo a Alcides Bernardo. sí, pueda hacer su pregunta. Adelante. De igual forma, maestra, usted puede ver que en el chat siguen las preguntas, Sí, los comentarios. Sí. Déjame ver algunas. Alcides, dígame su pregunta, Alcides. Ay, aquí hay una pregunta que dice que sí, que existe un sentimiento de odio al pueblo haitiano, del pueblo haitiano hacia el pueblo dominicano. A mí me gustaría quizá más en mis estudios de historia analizar el sentimiento. Aquí hay mucho sentimiento en nuestras celebraciones patrias. Hay que tener, yo creo que en algunos momentos se tiende a reforzar el odio. Si nosotros seguimos repitiendo, y lo digo responsablemente, nosotros tuvimos 22 años de dominación haitiana. Esa dominación, esa llegada de Boyer, no solamente fue fruto del deseo de Boyer venir. Y digo Boyer para decir la clase alta haitiana, porque aquí no vino el pueblo haitiano, vino la clase alta haitiana por la falta de visión que tuvo en ese momento. O sea, el pueblo haitiano no ocupó al pueblo dominicano, sectores poderosos haitianos representados por Boyer, con todas las advertencias que se le hicieron. Aquí se entusiasmó de que esta era una salida, porque aquí se creaba un grupo pro haitiano y se entusiasmó en la idea de que esta era una salida para los problemas que habían aquí. Pero eso se fue demostrando en el tiempo de que no era factible. Y los trinitarios supieron recoger esas inquietudes a favor de una salida y de una autodeterminación. Entonces,
logramos salir de esa situación y crear ese estado, pero los problemas internos que aquí se dieron, crearon un estado que muchas veces se apoyó en fomentar ese miedo, ese enemigo que tenemos del otro lado. Y eso tuvo su expresión concreta en la dictadura de Trujillo. Mira, después de la guerra restauradora, con la guerra restauradora, aquí se demostró que éramos un pueblo capaz de autodeterminarnos y de pelear con todo el mundo. Yo creo que la historia de Latinoamérica no creo, habría que ver si hay otro país que ha peleado con tantos imperios. Peleamos con Estados Unidos, peleamos con Francia, peleamos con España, peleamos con Haití. Es un pueblo bélico y lo reafirmamos en la independencia en el 63, con la guerra restauradora, lo reafirmamos en el 16. Entonces, y lo reafirmamos en 1965, esa capacidad de inmolar. Entonces, con la guerra restauradora, creo que al pueblo haitiano le quedó pueblo, a los gobernantes, le quedó claro que nosotros no vamos a tener esa unión con ellos y de que íbamos a mantener nuestra autodeterminación. Pero después de la dictadura de Trujillo, creo que ahí se dieron algunos elementos y se exacerbó un poco, yo diría, el odio o el prejuicio o el antihaitianismo, si se quiera llamar. Yo sé que eso es un tema un poco espinoso, pero la frontera física que Trujillo no pudo crear a pesar de la matanza que se dio en el 37, la creó en la mente de los dominicanos. Se creó esa frontera ideológica que perdura y que muchas veces por oportunismo político se va levantando. Yo creo que el pueblo dominicano es un pueblo abierto, un pueblo que le gusta, que quiere vivir en convivencia pacífica, pero hay sectores que apuestan al odio de las dos partes. Y no solamente es un problema nuestro, es un problema de la cultura, yo diría universal. Y si no, ustedes pueden ver lo que está pasando en el Medio Oriente. Hay odios, algunos infundados en razones económicas, otras raciales, étnicas, culturales, pero el odio, yo diría que es uno de las constantes que tiene la historia universal, una historia marcada por el egoísmo y la lucha de clases. Y hay clases que apuestan al odio y manipulan los sentimientos de nosotros, la gente común. Entonces el odio lo manejan, los sentimientos, y lo exacerban y confunden al pueblo. Y el verdadero patriotismo o el verdadero enemigo muchas veces lo empañan porque hacen tanto ruido para ocultar cuáles son los verdaderos problemas que tenemos como país y como mundo. Y yo creo que el caso de Medio Oriente es una muestra fehaciente de eso. Creo que en algunos sectores se apuesta al odio. En el mundo, para no decir exclusivamente nosotros, porque eso genera adhesiones, eso genera, y hay gente que está cosechando los beneficios de lo que está sembrando. Y no importa que sea a costa de aniquilar pueblos y aniquilar ideologías, y aniquilar y manipular los sentimientos nobles que tiene la gente común. Saludos Petronila, quizá me escuchen ahora. Sí. ¿Me puede escuchar, Petronila? Sí, te escucho. Okay. Bien, luego de felicitarle por su exponencia, bien claro, y bien, el tema de independencia. Le pregunto, en la actualidad, ¿podrían aparecer patriotas y cuáles son las características que debe poseer un ciudadano para ser llamado patriota? Bueno, si partimos de que la patria, el patriota es el que ama la patria, yo creo que un patriota es el que no se va en rojo en el semáforo. Yo creo que un patriota, si en el caso mío que soy profesora, yo tengo que dar buena clase, preparar mis clases, enamorar a mis estudiantes en las aulas, pero no para que se queden idolatrando, sino para que se asuman como los Duarte de hoy. Porque el Duarte de hoy tiene que enfrentar el hambre, la corrupción. Entonces, es patriota cuando yo asumo un discurso
de lucha en contra de todo el que oprime e impide que el pueblo sea feliz. Entonces el patriota se hace hoy. Si hay contaminación, vamos a luchar contra la contaminación, no solamente recogiendo la basura y echando y reciclando, hay que reciclar, pero también hay que enfrentar a los que están creando el plástico, que son las industrias. Hay que elevarnos a un patriotismo consciente y a una conciencia histórica inteligente. O sea, yo no estoy creando los envases de Coca-Cola, entonces yo tengo que recoger los plásticos, sí, pero también digo, Coca-Cola no me sigue envenenando. El patriotismo va de la mano con la realidad actual. Ahora, el patriotismo militar, que quizás el que tú preguntas, ¿hay verdadero patriota? Bueno, nosotros tenemos una realidad que quizás no nos está llamando a pelear, quizás, porque yo sé que si eso se da, claro que van a salir muchos Duarte. Tú tienes ahí el ejemplo más cercano, que fue la Revolución de Abril. La Revolución de Abril se dio y apareció un Camaño. ¿Y quién era Camaño? Hijo de Fausto Camaño, un trujillista. Los hechos históricos, los pueblos van creando sus líderes en el momento preciso. Ahora mismo el patriotismo se construye en el día a día, porque esos tapones, esos motoristas matando gente, eso es que aquí hay que acabarlo. ¿Cómo puede ser que cada día maten 1 y 2 mujeres? No. Entonces las aulas hay que enfrentar el machismo y el feminicidio. No podemos seguir con una sociedad. Tú no puedes salir de la ciudad, tú duras 2 horas para llegar a un sitio. Pero si tú te vas a los campos, tú te da pena, no hay trabajo, todo concentrado en la capital. ¿Qué pasó? ¿Ustedes creen que los tapones se van a eliminar por más elevados túneles y avenidas que hagan en la capital? No, se requiere una política económica descentralizadora. Hay que desarrollar cada provincia en este país, ese patriotismo. Entonces yo, que soy de Barahona, a lo mejor me voy para Barahona, ¿entiendes? Hay que hacer un estado sincero. Agua potable. Los dominicanos compramos agua. Dios, si somos dentro del Caribe, la isla con más recursos hídricos, ¿ustedes creen que es posible que aquí el agua no sea potable? Que ni hay un solo servicio que el Estado ofrezca que sea realmente usable. No, porque tenemos un Estado hipócrita y lo aceptamos, nos dejamos embaucar. Hagamos el patriotismo exigiendo un Estado responsable. La educación es gratuita en este país, sí, claro, pero si tú no pones a tu hijo a estudiar inglés en un instituto fuera, no aprende inglés. Y entonces, deporte. ¿Por qué tanta educación física y nuestros estudiantes tienen que luego ir a otro sitio a recrearse bien? Entonces, no, hay que ver los problemas del presente y encararlos. Queremos una ciudad que respire. ¿Cómo podemos vivir 4 millones en un territorio tan pequeño como es Santo Domingo? ¿Cómo se va la gente para sus pueblos? Con el fomento industrial y agrícola y turístico en cada provincia. No hay una provincia dominicana que no tenga condiciones reales para progresar. No hay una sola. ¿Y por qué no progresa? Porque tenemos un desarrollo económico focalizado en Santo Domingo. 4 millones de habitantes solamente en una sola provincia. Aquí están todos los votos y aquí se dan todas las cosas. ¿Y qué? No podemos seguir así. Ese es el patriotismo, ciudadanía activa, consciente y una conciencia histórica que supere el sentimentalismo, el folclorismo y construya la patria que Duarte no pudo hacer, porque él no la pudo lograr. Se la quitaron de las manos. ¿Ok? Creo que está bueno ya, ¿verdad? Muchas gracias, maestra, y a todos los asistentes y que se han mantenido en esta conferencia. Sabemos que usted tiene otros compromisos que le esperan, tenemos muchas inquietudes, podemos más adelante organizar cualquier otra actividad. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes en esta magistral conferencia, Trascendencia Histórica de la Independencia Nacional. Reiteramos nuestro agradecimiento a la maestra, a todos los asistentes, a todo el equipo y que tengan un feliz y venturoso día. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí cerramos y este material estará colgado en nuestras redes en YouTube.
Así que les animamos y les invitamos a seguir nuestras cuentas y a comentar nuestras publicaciones. Que tengan un venturoso día. Gracias. Bye bye. Ramón, te vi. Gracias por el apoyo.